El silencio de la casa era un grito. Un anillo, olvidado sobre la cómoda, brillaba bajo la tenue luz de la mañana. Una maleta, cerrada a toda prisa, yacía en el suelo. La puerta se abrió, revelando el vacío. Los días se arrastraron, transformándose en semanas, luego meses. El espejo reflejaba a una mujer que no se reconocía. Un auto se detuvo en la calle, las luces de la patrulla parpadeando en la oscuridad. El impacto paralizó el cuerpo, pero el alma ya estaba hecha pedazos. Un nombre susurrado, un recuerdo distante, un futuro incierto. La vida de Sofía era un mosaico de colores vibrantes, pintado con los sueños de una familia que acababa de mudarse a una encantadora casa adosada en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Ella y su esposo, Daniel, un arquitecto prometedor, habían invertido cada centavo y cada esperanza en ese nuevo hogar. El olor a pintura fresca aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del café que Sofía preparaba todas las mañanas. Tenían 2 hijos, la pequeña Clara, de 7 años, con sus rizos dorados y risa fácil, y el adolescente Lucas, de 15, un chico inteligente y observador, que soñaba con ser cineasta. Sofía, una talentosa diseñadora de interiores, había dejado su carrera en segundo plano para dedicarse a la organización de la nueva casa y a la familia. Su mayor proyecto era transformar esa casa adosada en un refugio de amor y alegría, con un jardín exuberante donde Clara pudiera recoger flores y Lucas pudiera leer sus guiones. Daniel, por su parte, era el pilar de la familia, un hombre cariñoso, dedicado y con un sentido del humor contagioso. Su empresa de arquitectura, Horizontes Proyectos, estaba en ascenso, y él estaba a punto de cerrar un contrato grandioso que cambiaría la vida de todos. Aquella mañana de primavera, el sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando la mesa del desayuno. Daniel, con su sonrisa habitual, le prometió a Clara que la recogería de la escuela ese día, algo que a ella le encantaba. «Papá te recogerá hoy, mi amor, ¿qué tal un helado después?», dijo, revolviendo el cabello de su hija. Clara saltó de alegría. Sofía, sin embargo, sentía una punzada de aprensión. Daniel andaba exhausto, sobrecargado con las responsabilidades del trabajo y las presiones del nuevo proyecto. «No te esfuerces demasiado, mi amor. Necesitas descansar», le advirtió, con una caricia en su rostro. Él solo sonrió, la besó y salió apurado, prometiendo que volvería pronto. Horas después, Clara esperaba ansiosamente en la puerta de la escuela, los ojos fijos en la calle. El tiempo pasaba, los otros niños eran recogidos, y la puerta se vaciaba. La maestra, percibiendo la soledad de la niña, intentó calmarla. Pero el padre no apareció. Sofía, al llegar para recoger a su hija, sintió el corazón oprimirse al ver a Clara con los ojos llorosos, la pequeña mano apretando la correa de la mochila. «Él lo prometió, mami», susurró Clara, la voz entrecortada. Aquel día marcó el inicio de una pesadilla. Daniel no volvió a casa. Las llamadas de Sofía caían en el buzón de voz. La desesperación comenzó a instalarse. Ella intentó contactar a la empresa, a amigos, a cualquiera que pudiera tener noticias. Nadie sabía nada. La tía de Sofía, Elena, una mujer práctica y un tanto cínica, sugirió que Daniel podría haber huido con otra mujer o haberse involucrado en alguna deuda. «Los hombres son así, Sofía. No te hagas ilusiones», dijo, con un tono que hería más de lo que ayudaba. Sofía, sin embargo, se negaba a creerlo. Su Daniel jamás haría algo así. Él era el hombre de su vida, el padre de sus hijos. La idea de traición era un golpe demasiado cruel para su alma ya fragilizada. Cada día que pasaba, la esperanza disminuía, sustituida por una angustia sofocante. Sofía fue a la comisaría, pero la recepción fue fría y desanimadora. El comisario, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, escuchó su historia con escepticismo. «Señora, es común que los esposos desaparezcan. Generalmente es por otra mujer o por problemas financieros. ¿No dejó ninguna pista, ninguna nota?». Las preguntas eran como cuchillos, cada una de ellas cortando la dignidad de Sofía. Ella sintió la humillación quemar en su rostro. ¿Cómo podían dudar de Daniel?
¿Cómo podían insinuar que él la abandonaría? Con la voz entrecortada, pero la determinación inquebrantable, Sofía insistió en la desaparición. La policía, renuente, registró el caso, pero dejó claro que las posibilidades eran mínimas. No tenemos recursos para grandes búsquedas en casos como este, señora. Usted tendrá que esperar. La indiferencia de las autoridades fue un shock. Sofía salió de la comisaría con el corazón pesado, pero con una nueva llama encendida en su pecho, la de que ella misma encontraría a Daniel. Esparció carteles con la foto de él por todo el barrio, visitó hospitales, morgues, albergues. Cada puerta cerrada, cada mirada de pena, cada palabra de desánimo solo fortalecía su resolución. La vida de la familia se puso patas arriba. Las cuentas comenzaron a acumularse. La hipoteca de la casa adosada, que antes parecía un sueño, ahora era una carga pesada. Sofía, sin el salario de Daniel y con su propia carrera en pausa, necesitaba encontrar una forma de mantener la casa y a los hijos. Lucas, el hijo mayor, sentía la ausencia del padre de forma profunda, volviéndose más callado e introspectivo. Clara, por su parte, preguntaba por el padre todos los días, y Sofía necesitaba inventar historias sobre un viaje largo, una misión importante, para proteger la inocencia de su hija. El dolor de la pérdida, la incertidumbre del futuro y la humillación de ser vista como la mujer abandonada pesaban sobre los hombros de Sofía, pero ella se negaba a ceder. Ella sería la roca de su familia, costara lo que costara. Los meses se arrastraron, transformándose en 2 largos años de ausencia e incertidumbre. La casa en Coyoacán, antes un refugio de sueños, ahora parecía un monumento a la espera. Sofía, la diseñadora de interiores que soñaba con jardines floridos, se transformó en una mujer de fibra, con las manos callosas y la mirada cansada, pero el alma indomable. Para mantener a sus hijos y la hipoteca de la casa adosada, se convirtió en conductora de aplicación. Las calles de la Ciudad de México, antes escenarios de paseos en familia, ahora eran su oficina, su campo de batalla. Conducía día y noche, enfrentando el tráfico caótico, la inseguridad y el cansancio que parecía no tener fin. Cada viaje era una victoria, cada propina, un alivio. Se negaba a vender la casa, pues vender sería como desistir de Daniel, desistir de la esperanza de su regreso. Esa casa adosada era el último eslabón tangible con la vida que habían construido juntos. Lucas, el hijo mayor, había crecido demasiado para sus 15 años. La ausencia del padre lo transformó en un joven serio, con una madurez precoz. Él veía el sacrificio de la madre y sentía el peso de la responsabilidad. Muchas veces, sugería dejar los estudios para conseguir un empleo y ayudar con los gastos. «Mami, yo puedo trabajar. No necesitas hacer todo sola», decía, con la voz entrecortada. Pero Sofía, con la voz firme, se negaba. «Tú vas a estudiar, Lucas. Esa es tu parte. Papá hubiera querido eso». Ella sabía que la educación era la única herencia que Daniel dejaría a sus hijos, y no renunciaría a ella. Clara, la pequeña de rizos dorados, sentía la falta del padre de una forma diferente. En la escuela, las preguntas crueles de los compañeros la golpeaban como flechas. «¿Dónde está tu papá? ¿Te abandonó?», se burlaban algunos niños, haciendo eco de las insinuaciones que Sofía había escuchado en la comisaría. Clara volvía a casa con los ojos rojos, el corazón apretado, y Sofía la abrazaba, inventando nuevas historias sobre la misión secreta del padre, mientras sentía el dolor de su hija como si fuera suyo. La humillación de Clara era la humillación de Sofía, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. En esta época de pruebas, un amigo de la familia de muchos años, Jonas, un profesor de historia en la universidad, ofreció apoyo constante. Jonas era un hombre amable, con una mirada comprensiva y una paciencia infinita. Ayudaba a Lucas con sus tareas, llevaba a Clara al parque y, a menudo, traía víveres a la casa de Sofía. «No tienes que hacer todo sola, Sofía. Déjame ayudarte», insistía, con una dulzura que le calentaba el corazón. Sofía, sin embargo, dudaba en aceptarlo. Se sentía abrumada, aislada en su dolor, y la idea de depender de alguien, incluso de un amigo tan querido,
parecía una traición a la memoria de Daniel, una admisión de debilidad que no podía permitirse. Le agradecía, pero mantenía una sutil distancia, un muro invisible que la protegía de abrirse por completo. Cada día, la esperanza de encontrar a Daniel disminuía, pero la determinación de Sofía solo aumentaba. Se aferraba a la rutina, a la fuerza de sus hijos, al recuerdo de un amor que se negaba a morir. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio de la casa amplificaba la ausencia, y los recuerdos de Daniel la atormentaban. Recordaba los momentos felices, los planes para el futuro, su sonrisa, y se preguntaba dónde podría estar, si vivía, si pensaba en ella y en los niños. El dolor de la incertidumbre era una carga pesada, pero Sofía la llevaba con silenciosa dignidad, una fuerza que venía del amor incondicional por su familia. 2 años habían pasado desde la desaparición de Daniel, y la vida de Sofía se había transformado en un maratón diario de sacrificios. Las noches al volante del auto de aplicación eran largas y agotadoras, pero cada pasajero, cada destino, era un recordatorio de que ella luchaba por algo más grande. Veía la ciudad dormirse y despertar, y con cada amanecer, renovaba su promesa silenciosa a Daniel: no se rendiría. La hipoteca de la casa adosada era una espada sobre su cabeza, pero Sofía, con admirable terquedad, lograba, con gran dificultad, mantener los pagos al día. La casa, que alguna vez fue un símbolo de un futuro prometedor, ahora era una carga, pero también un santuario, el último rastro de la vida que ella y Daniel habían construido. Lucas, ahora de 17 años, se había convertido en el hombre de la casa. Su voz, antes entrecortada por el dolor, ahora llevaba un tono de responsabilidad. Seguía insistiendo en trabajar, pero Sofía, inflexible, lo mantenía en sus estudios. Sin embargo, la presión financiera y la ausencia paterna comenzaron a hacer estragos. Lucas, que siempre había sido un estudiante brillante, vio cómo sus calificaciones bajaban. Pasaba horas encerrado en su habitación, sumido en sus propios pensamientos, y Sofía sentía que perdía la conexión con su hijo, quien se alejaba cada día más, cargando un peso invisible de resentimiento y frustración. Clara, por su parte, seguía sufriendo acoso en la escuela. Los niños, con la crueldad inocente de su edad, no perdonaban la ausencia de su padre. «Tu papá no te quiere, por eso se fue», decían, y cada palabra era una puñalada en el corazón de la niña. Sofía intentaba protegerla, pero sabía que no podía resguardarla de la realidad. El dolor de Clara era un espejo de su propio dolor, una herida que se negaba a cicatrizar. En cada abrazo, en cada historia inventada sobre Daniel, Sofía sentía la impotencia de no poder devolverle el padre a sus hijos. Jonas, el amigo de la familia, seguía siendo una presencia constante y reconfortante. Se ofrecía a llevar a los niños a la escuela, ayudaba con las compras y, a veces, se quedaba con Clara mientras Sofía trabajaba. Su amabilidad era un bálsamo, pero Sofía siempre mantenía una barrera. Temía la dependencia, temía que aceptar demasiada ayuda significara admitir que no podía hacerlo todo sola, que Daniel realmente no regresaría. También había un sutil temor de que la cercanía de Jonas pudiera ser malinterpretada, tanto por ella misma como por los demás, y eso sería una traición a la memoria de su esposo. Se sentía atrapada en un limbo emocional, entre la gratitud por la amistad de Jonas y la lealtad inquebrantable hacia Daniel. La vida de Sofía era una cuerda floja, en equilibrio entre la esperanza y la desesperación. Se aferraba a pequeños rituales, la taza de café en el balcón al amanecer, el olor de la ropa de Daniel que aún guardaba, la foto familiar en la sala. Cada uno de esos objetos era un recordatorio de un pasado feliz, pero también un tormento, una promesa rota. Cada día, la ausencia de Daniel se hacía más palpable, más pesada. La Ciudad de México, con su vibrante belleza, parecía indiferente a su dolor, y Sofía se sentía ajena a su propia vida, una mujer que había perdido no solo a su esposo, sino también a sí misma. La agotadora rutina de Sofía como conductora de aplicación, intercalada con las preocupaciones por sus hijos y la lucha por mantener la casa, era un círculo vicioso de cansancio y esperanza. Se aferraba a la idea de que Daniel regresaría, pero cada día que pasaba, esa esperanza se volvía más tenue, más dolorosa. Hasta que una tarde lluviosa,
Mientras Sofía esperaba un viaje en una concurrida parada de taxis en el centro de la Ciudad de México, su celular sonó. Era un número desconocido, con un prefijo de otra región. Dudosa, contestó. La voz al otro lado era de una mujer, entrecortada por la emoción. «¿Señora Sofía? Mi nombre es Ana. Soy trabajadora social en un asilo de ancianos en Guadalajara. Encontramos a un hombre aquí que, bueno, no recuerda nada, pero tenemos algunos documentos antiguos con el nombre Daniel Mendoza y un contacto de emergencia que parece ser el suyo». El corazón de Sofía se disparó. Daniel. Vivo. La noticia la golpeó como un rayo, una mezcla abrumadora de alivio e incredulidad. Apenas podía respirar. Él está bien?, logró preguntar, con la voz temblorosa. Ana explicó que Daniel había sido encontrado deambulando por la carretera hacía unos meses, desorientado y amnésico. Había estado bajo el cuidado del asilo desde entonces, y solo ahora, después de una investigación más profunda de las pocas pertenencias que llevaba, habían logrado identificar un posible contacto. La amnesia era total. No recordaba su nombre, su familia, su vida. La noticia trajo un torbellino de emociones. Alivio al saber que estaba vivo, pero una profunda aprensión sobre su estado. ¿Cómo sería reencontrarse con un extraño que tenía el rostro de su esposo? ¿Cómo explicarles a los hijos que su padre había regresado, pero no los recordaba? La alegría inicial fue rápidamente reemplazada por una nueva capa de dolor y desafío. Sofía, sin embargo, no dudó. Tenía que ir a Guadalajara. Tenía que ver a Daniel con sus propios ojos. Les dio la noticia a Lucas y Clara, tratando de ser lo más delicada posible. Lucas, con su madurez forzada, reaccionó con una mezcla de shock y escepticismo. «¿Amnesia? ¿Estás segura, mami? ¿No será un truco?», preguntó, con la sospecha evidente en su voz. Clara, por otro lado, lloró de alegría, abrazando a su madre con fuerza. «Papá va a volver, papá va a volver», repetía, la inocencia infantil aligerando un poco el peso de la situación. Sofía comenzó a planear el viaje, pero el destino, una vez más, parecía conspirar contra ella. Esa misma semana, Clara enfermó con fiebre alta y una infección respiratoria que requería cuidados constantes. Sofía no podía dejarla. La desesperación se apoderó de ella. ¿Cómo podría ir a buscar a Daniel si su hija la necesitaba? Fue entonces cuando Jonas, el amigo fiel, apareció. Había seguido de cerca la lucha de Sofía y, al enterarse de la noticia y del dilema de Clara, no dudó. «Sofía, yo iré. Yo traeré a Daniel por ti. Tú necesitas quedarte con Clara», dijo, con una firmeza que no admitía negativa. Sofía, renuente al principio, se dio cuenta de que no tenía otra opción. La gratitud se mezcló con la culpa, pero la necesidad de encontrar a Daniel era mayor. Le entregó a Jonas los pocos documentos que tenía de Daniel, una foto familiar y una tarjeta con la dirección del asilo. Con el corazón encogido, pero un atisbo de esperanza, lo vio partir, confiándole la misión más importante de su vida. La espera del regreso de Daniel, ahora con la certeza de que estaba vivo, pero con la amnesia como un velo oscuro, era un tipo diferente de tortura. Sofía cuidaba a Clara, quien se recuperaba lentamente de su fiebre, mientras su mente viajaba a Guadalajara, imaginando el reencuentro de Jonas con su esposo. Cada hora que pasaba era una eternidad, y la ansiedad la carcomía por dentro. Intentaba mantenerse fuerte por los hijos, pero la incertidumbre de la reacción de Daniel, si la reconocería, si algo quedaba del hombre que amaba, era una carga pesada. Finalmente, llegó la llamada de Jonas. Su voz, antes tranquila, ahora llevaba un tono de aprensión. «Sofía, ya viene en camino. Pero, es complicado. No recuerda nada, ni siquiera su propio nombre. Es como si fuera un extraño». Las palabras de Jonas confirmaron los peores temores de Sofía. Daniel regresaba, pero no era el Daniel que ella conocía. El día de su regreso fue una mezcla de celebración y luto. Cuando el auto de Jonas se detuvo frente a la casa adosada de Coyoacán, Sofía sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Estaba allí, Daniel, el hombre que amaba, pero con una mirada vacía, perdida.
Sus ojos, antes llenos de vida y ternura, ya no la reconocían. Bajó del auto, dubitativo, observando la casa y la familia con una curiosidad distante, como si estuviera en un lugar completamente desconocido. Clara, que se había recuperado y estaba llena de anticipación, corrió a abrazar a su padre. «Papi, regresaste», gritó, con la alegría inocente de una niña. Pero Daniel no reaccionó. Solo la miró, inexpresivo, sin reconocimiento. Clara retrocedió, confundida, la sonrisa desvaneciéndose de sus labios. Lucas, más reservado, observaba la escena con creciente sospecha. Este no era el padre que él conocía. Este era un extraño. Sofía, con el corazón roto, intentó acercarse. «Daniel, mi amor, soy yo, Sofía, tu esposa». Le tocó el brazo, pero él se encogió ligeramente, como si el toque viniera de una extraña. El dolor del rechazo, incluso inconsciente, era insoportable. Era como si Daniel hubiera muerto de nuevo, pero esta vez, estaba allí, presente en cuerpo, pero ausente en alma. Los días que siguieron fueron un desafío constante. Sofía intentó, con paciencia y amor, reintroducir a Daniel en su propia vida. Lo llevó a pasear por lugares que eran importantes para ellos: la plaza donde se conocieron, la cafetería donde tuvieron su primera cita, la playa donde solían caminar. Le mostró fotos antiguas, álbumes familiares, videos de los niños cuando eran pequeños. «¿Recuerdas este día, Daniel? Era el cumpleaños de Clara, tú hiciste ese pastel tan divertido». Pero sus ojos permanecían vacíos, sin ningún atisbo de reconocimiento. Daniel mostraba una creciente frustración con su condición. Se sentía culpable por no recordar, por no reconocer a las personas que decían ser su familia. «Lo siento, no sé quiénes son», repetía, con la voz llena de angustia. La tensión en la casa era palpable. Lucas, en particular, no podía aceptar la amnesia de su padre. Pasaba horas observando a Daniel, buscando cualquier señal de que fuera un truco. La sospecha del hijo mayor era un nuevo conflicto para Sofía, quien se encontraba dividida entre la fe en su esposo y la preocupación por el dolor y el escepticismo de Lucas. Una tarde, Lucas, hurgando en las viejas cajas de Daniel, encontró una nota arrugada con un número de teléfono y un nombre: Isabel Constructora. Recordó haber visto a una mujer con ese nombre en una foto antigua de su padre, en un evento de la empresa. La semilla de la duda, plantada por su tía Elena años atrás, comenzó a germinar en la mente de Lucas. ¿Y si la amnesia era una excusa? ¿Y si Daniel, de hecho, había huido con otra mujer y ahora fingía para evitar las consecuencias? La idea era cruel, pero para Lucas, tenía sentido. Decidió investigar por su cuenta, sin decirle a su madre, alimentando un secreto que podría destruir la frágil esperanza de Sofía. La presencia de Daniel en la casa era un recordatorio constante de lo que se había perdido. Era un extraño con el rostro del hombre que Sofía amaba, y cada interacción era un ejercicio de paciencia y dolor. Sofía seguía intentando reavivar sus recuerdos, mostrándole fotos, contándole historias, reviviendo momentos. Lo llevó al jardín que soñaban construir juntos, describiendo cada flor, cada planta que Daniel había planeado. «Tú querías un rosal aquí, Daniel, justo al lado de la ventana de la cocina. Decías que el olor te recordaría a mí». Él escuchaba con una expresión de esfuerzo, un ceño fruncido de frustración, pero el reconocimiento nunca llegaba. La frustración de Daniel con su propia condición era palpable. Se sentía como una carga, un intruso en su propio hogar. A menudo, se aislaba, sentándose en silencio en el balcón, observando la calle con una mirada distante. La culpa de no recordar, de no poder conectar con su familia, lo consumía. Intentaba ayudar con las tareas del hogar, pero sus movimientos eran torpes, inciertos, como alguien que volvía a aprender a vivir. Lucas, mientras tanto, estaba cada vez más convencido de que la amnesia de su padre era un truco. La nota con el nombre Isabel y la constructora martillaba en su mente. Comenzó a investigar Horizontes Proyectos, la empresa de Daniel. Descubrió que, poco antes de la desaparición de su padre,
Había habido un escándalo de desvío de fondos que involucraba a un director financiero llamado Gustavo. La empresa había logrado encubrirlo, pero los rumores persistían. Lucas, con la ayuda de un amigo de la escuela que era un genio de la informática, logró acceder a algunos archivos antiguos de la empresa. Encontró correos electrónicos sospechosos entre Daniel y Gustavo, hablando de irregularidades y soluciones urgentes. La sospecha de Lucas se convirtió en una certeza. Su padre no había huido, estaba involucrado en algo turbio. La tensión en la casa era insoportable. Sofía, dividida entre la esperanza de la recuperación de Daniel y la creciente desconfianza de Lucas, se sentía agotada. Las discusiones entre padre e hijo eran frecuentes, con Lucas lanzando indirectas sobre la amnesia conveniente de Daniel, y Daniel reaccionando con confusión y tristeza. Clara, la pequeña, sentía la tensión y se refugiaba en su mundo de fantasía, preguntando a Sofía por qué papá no la abrazaba como antes. Una tarde, mientras Daniel intentaba dibujar algo en su antiguo tablero de dibujo, tuvo un destello de memoria más vívido. Se vio a sí mismo en una discusión acalorada con Gustavo, documentos tirados sobre la mesa, voces elevadas. La imagen de un rostro, distorsionado por la ira, apareció en su mente. Era un rostro familiar, pero no lograba identificarlo. El dolor de cabeza era insoportable, y se desmayó. Sofía, al encontrarlo, entró en pánico. Lo llevó de urgencia al hospital. Los médicos dijeron que era un pico de estrés, probablemente relacionado con el intento del cerebro de procesar recuerdos. Daniel se recuperó, pero el incidente dejó a Sofía aún más aprensiva. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, que cada fragmento de memoria de Daniel podía ser una clave para la verdad, pero también un detonante para algo peligroso. Lucas, al enterarse del desmayo de su padre, sintió que tenía que actuar. Ya no podía guardar la información que había descubierto. Decidió contárselo todo a Sofía. En una conversación tensa y emotiva, le reveló la historia de Isabel, el escándalo en la constructora y Gustavo. Sofía, impactada, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no era solo una desaparición, era una conspiración. La humillación de ser vista como la mujer abandonada fue reemplazada por una ira fría y una determinación aún mayor. Su Daniel no había huido, había sido víctima de algo mucho más grande. A partir de ese momento, Sofía y Lucas unieron fuerzas. Comenzaron a investigar juntos, revisando los viejos documentos de Daniel, buscando cualquier pista que pudiera vincular su desaparición con el esquema de desvío de fondos. La casa, antes un lugar de espera silenciosa, ahora se transformaba en un cuartel general de investigación. Con cada nuevo descubrimiento, la red de mentiras y traiciones se hacía más clara, y la figura de un enemigo oculto comenzaba a emerger de las sombras. La casa de Sofía, antes un hogar de sueños y luego un santuario de dolor, ahora se transformaba en un centro de operaciones. Cada noche, después de que los niños dormían y Daniel, aún en su estado de amnesia parcial, descansaba, Sofía y Lucas se sumergían en los viejos documentos de Daniel. Contratos, correos electrónicos, notas garabateadas en cuadernos, cada trozo de papel era una pieza del rompecabezas. Lucas, con su mente joven y aguda, era esencial para descifrar el lenguaje técnico y los flujos financieros de la constructora. Sofía, con su aguda intuición y conocimiento de la rutina de Daniel, lograba conectar puntos que antes parecían inconexos. Descubrieron que Daniel había sido el auditor principal de los proyectos de Horizontes Proyectos y que, poco antes de su desaparición, estaba investigando una serie de irregularidades en un gran proyecto inmobiliario. Había transferencias bancarias sospechosas, facturas falsificadas y un rastro de dinero que conducía a cuentas en el extranjero. El nombre de Gustavo, el director financiero que también había desaparecido, aparecía en varios de estos documentos, siempre en transacciones cuestionables. A medida que la investigación avanzaba, Daniel seguía teniendo destellos de memoria, cada vez más intensos y perturbadores. Un día, viendo un reportaje sobre un escándalo de corrupción, tuvo una visión clara de sí mismo en una reunión tensa, confrontando a Gustavo. «Estás desviando dinero de la empresa, Gustavo, tengo las pruebas», escuchó su propia voz gritar en su mente. La imagen de Gustavo,
con una sonrisa cínica, y la amenaza velada en sus ojos, lo atormentaba. Daniel comenzó a asociar el rostro de Gustavo con la sensación de peligro inminente. La tensión en la casa era casi insoportable. Sofía y Lucas se sentían vigilados, como si con cada paso que daban, se acercaran a un abismo. Sabían que estaban tratando con personas peligrosas, y el miedo de que algo le volviera a pasar a Daniel, o a ellos mismos, era constante. Sofía, en particular, sentía el peso de la responsabilidad. Se había prometido a sí misma encontrar la verdad, pero ahora, la verdad parecía venir con un precio demasiado alto. Una noche, Daniel, en un momento de lucidez parcial, llamó a Sofía al dormitorio. Sus ojos, aunque aún nublados por la confusión, tenían una urgencia. Sofía, recuerdo algo, un nombre. Jonas. Él estaba allí. En esa reunión. Estaba con Gustavo. Las palabras de Daniel golpearon a Sofía como una descarga eléctrica. ¿Jonas? ¿El amigo fiel, el confidente, el hombre que tanto la había ayudado? ¿El que había ido a recoger a Daniel a Guadalajara? La idea era absurda, impensable. Sofía intentó argumentar, pero Daniel fue inflexible. Él estaba allí, Sofía. Vi su rostro. Se estaba riendo, con Gustavo. La voz de Daniel era débil, pero la convicción en sus ojos era innegable. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La traición, si era cierta, sería la más cruel de todas. Jonas, el hombre en quien confiaba, que se había convertido en un pilar de apoyo en su vida destrozada, podría ser el enemigo oculto. A partir de ese momento, la desconfianza se instaló. Sofía comenzó a reexaminar cada gesto de Jonas, cada palabra, cada oferta de ayuda. Su amabilidad, antes un bálsamo, ahora parecía una máscara. Recordó cómo él siempre parecía saber dónde estaba ella, cómo había insistido en recoger a Daniel. Un dolor agudo de traición y humillación la invadió. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Sofía y Lucas, ahora con un nuevo y terrible objetivo para su investigación, comenzaron a observar a Jonas discretamente. Notaron pequeñas inconsistencias en sus historias, llamadas telefónicas que hacía en secreto, un nerviosismo sutil que antes pasaba desapercibido. La red de mentiras se estrechaba, y la verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de ser revelada. El dolor femenino de Sofía, antes centrado en la pérdida y la humillación del abandono, ahora se transformaba en una furia silenciosa contra la traición de alguien a quien consideraba un amigo. La revelación de Daniel sobre Jonas fue un terremoto que sacudió las últimas estructuras de confianza de Sofía. El dolor de la traición, proveniente de alguien a quien había considerado un amigo y un pilar de apoyo, era casi insoportable. La imagen de Jonas, con su sonrisa amable y sus palabras de consuelo, ahora se distorsionaba en su mente, revelando un rostro oculto de falsedad y manipulación. Sofía sintió una oleada de náuseas, la humillación de haber sido engañada durante tanto tiempo, de haber confiado en alguien que, en realidad, conspiraba contra su familia. Sofía y Lucas, ahora con los ojos abiertos a la verdadera naturaleza de Jonas, comenzaron a observar cada uno de sus movimientos con una nueva perspectiva. Las pequeñas inconsistencias que antes parecían insignificantes ahora adquirían un significado siniestro. Jonas siempre aparecía en los momentos más vulnerables de Sofía, siempre ofreciendo su ayuda, siempre presente. Conocía detalles de la vida de Daniel que pocos conocían, y su insistencia en ir a recoger a Daniel a Guadalajara, antes un gesto de altruismo, ahora parecía una forma de controlar la situación, de asegurarse de que Daniel regresara bajo su vigilancia. La investigación de Sofía y Lucas se profundizó, centrándose ahora en Jonas. Volvieron a revisar las notas de Daniel, buscando cualquier mención del nombre de Jonas en contextos sospechosos. Y lo encontraron. En uno de los cuadernos de Daniel, había un diagrama complejo de flujos financieros, con flechas apuntando a cuentas en el extranjero y, junto a una de ellas, el nombre de Jonas, garabateado con un signo de interrogación. Daniel había estado investigando a Jonas. Con cada nuevo descubrimiento, la traición se hacía más palpable, más cruel. Sofía sentía que el corazón se le encogía, no solo por el dolor de la traición, sino por la ira de haber sido tomada por tonta.
Había defendido a Jonas ante Lucas, le había confiado la misión de traer de vuelta a Daniel. El dolor femenino, antes centrado en la pérdida y la incertidumbre, ahora se transformaba en una furia silenciosa, una sed de justicia. Mientras tanto, Daniel seguía teniendo destellos de memoria, ahora más frecuentes y conectados. Recordaba discusiones acaloradas con Gustavo sobre los desvíos de dinero, amenazas veladas, documentos importantes que había escondido. Y, en uno de esos destellos, se vio a sí mismo en una emboscada, agredido por 2 hombres. Recordaba a uno de ellos, un hombre alto y fuerte, y al otro, que lo observaba de lejos, con una sonrisa fría. Era Jonas. El recuerdo completo del ataque, del momento en que fue arrojado a un auto y llevado lejos, surgió con una claridad aterradora. Daniel recordó haber sido drogado, despertarse en un lugar desconocido, desorientado y amnésico. Recordó a Jonas, el amigo, orquestando todo, asegurándose de que fuera encontrado en un estado de amnesia total, lejos de su familia y de cualquier posibilidad de revelar la verdad. La revelación de la traición de Jonas fue un golpe devastador, pero también un catalizador. Daniel, con la memoria parcialmente restaurada, sintió una oleada de ira y determinación. Ya no era el hombre perdido y confundido. Era Daniel, el arquitecto íntegro, el esposo y padre que había sido traicionado y robado de su vida. La amnesia, antes un velo, ahora se desgarraba, revelando la verdad desnuda y cruda. Sofía, al ver la claridad en los ojos de Daniel, sintió una mezcla de alivio y terror. La verdad era liberadora, pero también peligrosa. Sabían que Jonas no dudaría en hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. La familia estaba en peligro, pero ahora tenían la verdad como su arma más poderosa. La humillación inicial de Sofía, el dolor del abandono, todo se transformaba en una fuerza inquebrantable. Ya no era la víctima, era la guerrera que lucharía para proteger a su familia y garantizar la justicia. La verdad sobre Jonas pendía sobre la casa como una nube de tormenta. Daniel, con su memoria casi completamente restaurada, sentía la furia burbujear en sus venas. La traición del amigo, la crueldad de haber sido robado de su vida y su familia, era un peso insoportable. Sofía, a su lado, sentía la misma ira, pero también un miedo helado. Sabían que Jonas era peligroso y que la revelación de sus crímenes lo haría aún más impredecible. La investigación de Sofía y Lucas había dado sus frutos. Encontraron una memoria USB escondida en un compartimento secreto del antiguo escritorio de Daniel. En ella estaban todos los documentos que probaban el esquema de desvío de fondos en Horizontes Proyectos, con Gustavo como principal ejecutor y Jonas como el cerebro detrás de todo. Había correos electrónicos, estados de cuenta bancarios e incluso grabaciones de conversaciones que incriminaban a Jonas de manera irrefutable. Daniel había sido meticuloso en su recopilación de pruebas, anticipando que algo así podría suceder. La familia sabía que tenía que actuar, pero con cautela. Jonas, al darse cuenta de que Daniel estaba recuperando la memoria y que la familia investigaba, comenzó a intensificar sus visitas, con un aire de falsa preocupación que ahora sonaba siniestro. Intentaba acercarse a Clara, ofreciendo regalos, y a Lucas, con consejos sobre el futuro, pero sus ojos revelaban una tensión creciente. La gota que derramó el vaso llegó una tarde. Jonas, en una de sus visitas, encontró a Daniel solo en la sala, mirando la memoria USB. Un silencio pesado llenó la habitación. Los ojos de Jonas se abrieron de par en par al ver el objeto en las manos de Daniel. «¿Qué es eso, Daniel?», preguntó, con la voz tensa, la máscara de amigo desmoronándose. Daniel, con una mirada fría y decidida, respondió: «Esas son las pruebas, Jonas. Las pruebas de todo lo que has hecho». La confesión de Jonas fue un río de odio y envidia. «Siempre lo tuviste todo, Daniel. La empresa, la familia perfecta, el talento. Siempre fui tu sombra, tu amigo fiel, mientras tú brillabas. Yo merecía más. Yo merecía lo que era tuyo». Confesó haber orquestado la desaparición de Daniel, contratando matones para agredirlo y abandonarlo, asegurándose de que perdiera la memoria. También reveló haber saboteado el auto de Sofía meses antes,
intentando eliminarla para que no hubiera nadie que luchara por Daniel. La revelación del atentado contra Sofía fue un shock abrumador, un golpe cruel que hizo hervir la sangre de Daniel. Jonas, en un acceso de furia, intentó arrebatarle la memoria USB de las manos a Daniel. Comenzó una lucha intensa. Daniel, aún débil por la amnesia y el tiempo de inactividad, luchaba con la fuerza de la desesperación. Sabía que esas pruebas eran la única oportunidad de justicia para su familia. Jonas, más fuerte y movido por el pánico, lo empujó contra la pared, intentando estrangularlo. «Dame eso, Daniel, o tu familia pagará el precio». En ese exacto momento, Sofía y Lucas, que habían llegado a casa y escuchado la confusión, entraron en la sala. La escena era aterradora. Jonas, con las manos en el cuello de Daniel, el rostro contorsionado de odio. Sofía gritó, un grito de furia y desesperación que resonó por la casa. Lucas, sin pensarlo dos veces, corrió hacia Jonas, intentando apartarlo de su padre. La pelea se intensificó, con los tres forcejeando en un enfrentamiento caótico. Sofía, con la adrenalina corriendo por sus venas, vio un pesado florero sobre una mesa. Sin dudarlo, lo tomó y, con toda la fuerza que el dolor y la rabia le daban, golpeó a Jonas en la cabeza. Él tambaleó, soltando a Daniel, y cayó al suelo, aturdido. Daniel, jadeando, pero con los ojos fijos en Jonas, recogió la memoria USB que había caído al suelo. La policía, alertada por un vecino que escuchó los gritos, llegó en cuestión de minutos. Jonas fue esposado, su rostro marcado por la derrota y la rabia. Al ser llevado, lanzó una mirada de odio a Sofía y Daniel, una promesa silenciosa de venganza. Pero la familia estaba unida, y la humillación inicial de Sofía, el dolor del abandono, la incertidumbre, todo se había transformado en una victoria amarga, pero poderosa. La justicia, finalmente, estaba en camino. La llegada de la policía y la detención de Jonas trajeron un alivio inmediato, pero la adrenalina aún corría por las venas de Sofía, Daniel y Lucas. Jonas fue llevado, y la casa, antes escenario de un brutal enfrentamiento, ahora estaba llena de un silencio pesado, pero diferente, un silencio de justicia. Daniel, aún jadeando, abrazó a Sofía y Lucas con fuerza, las lágrimas rodando por su rostro. «Lo recuerdo todo, mi amor. Todo», le susurró a Sofía, la voz entrecortada por la emoción y el alivio. La amnesia, el velo que lo separaba de su vida, finalmente se había disipado por completo. En los días que siguieron, Daniel testificó contra Jonas y Gustavo, el director financiero que también fue rápidamente localizado y arrestado. Las pruebas contenidas en la memoria USB eran irrefutables, y la red de corrupción en Horizontes Proyectos fue desmantelada. Jonas y Gustavo fueron condenados a largas penas de prisión, y los bienes desviados fueron recuperados, garantizando que la empresa pudiera recuperarse y que la reputación y el futuro profesional de Daniel fueran restaurados. Sofía, por su parte, necesitó tiempo para procesar todo. La revelación del atentado contra su vida, orquestado por Jonas, la dejó en shock. Buscó apoyo psicológico para lidiar con el trauma, pero la presencia de Daniel, ahora completamente recuperado y a su lado, era su mayor bálsamo. Él se desvivía en cariño y atención, intentando compensar los años de ausencia y el dolor que ella había soportado sola. La familia, ahora unida por la verdad y el amor incondicional, comenzó a reconstruir sus vidas. Daniel, aunque aún con algunas cicatrices emocionales de la amnesia y la traición, estaba decidido a ser un esposo y padre presente, más que nunca. Pasaba horas con Clara, contándole historias, jugando en el jardín, y con Lucas, conversando sobre sus sueños de cineasta, ofreciendo apoyo y orientación. La relación con Lucas, antes marcada por la desconfianza, ahora era de profunda admiración y respeto mutuo. La casa en Coyoacán, que había sido testigo de tantos momentos de dolor e incertidumbre, comenzó a llenarse nuevamente de risas y planes. Sofía y Daniel retomaron el proyecto del jardín, plantando rosales y flores coloridas, un símbolo de renovación y esperanza. Sofía, con el apoyo de Daniel, decidió retomar su carrera de diseñadora de interiores, pero ahora con una nueva perspectiva, valorando cada momento y cada proyecto.
Meses después, la vida de la familia Mendoza había encontrado un nuevo ritmo. Daniel estaba de vuelta en la arquitectura, trabajando en proyectos que realmente lo inspiraban, con una nueva empresa que valoraba la ética y la transparencia. Sofía estaba floreciendo en su carrera, y Lucas había vuelto a ser el alumno brillante, con un guión de película en mente, inspirado en la propia historia de su familia. Clara, con su sonrisa radiante, ya no preguntaba por su padre, lo tenía allí, a su lado, todos los días. La redención de Daniel no fue solo la recuperación de su memoria, sino la reafirmación de su carácter y de su amor. Había sido víctima de una traición cruel, pero su integridad y la fuerza de su familia lo trajeron de vuelta. La justicia había sido hecha, y el arrepentimiento tardío de Jonas, aunque no trajera de vuelta los años perdidos, permitía que la familia siguiera adelante, libre del peso de la incertidumbre y del dolor. Meses habían pasado desde el torbellino de eventos que transformaron la vida de la familia Mendoza. La casa en Coyoacán, antes un escenario de dolor e incertidumbre, ahora irradiaba un calor renovado, un testimonio silencioso de la resiliencia y el amor que la habitaban. El jardín, que Sofía y Daniel habían soñado construir juntos, estaba finalmente florido y vibrante, con rosales y jazmines exhalando un perfume dulce que se mezclaba con el aroma del café del desayuno. Era un símbolo tangible de un futuro que había sido rescatado y reconstruido. La cámara pasea suavemente por los rostros felices de la familia y de algunos amigos cercanos, reunidos para una parrillada relajada en el patio trasero. El sol de la tarde bañaba la escena, creando un brillo dorado que parecía bendecir el momento. Daniel, con una sonrisa serena y una mirada que ahora desbordaba vida y reconocimiento, ayudaba a servir la comida. Sus ojos se encontraron con los de Sofía en una mirada de profunda complicidad y amor, una conexión que había sido puesta a prueba al límite y emergió aún más fuerte. Tomó un cubierto, dudó por un instante, un sutil resquicio de la amnesia que aún lo hacía reflexionar sobre pequeños gestos, pero pronto sonrió, una sonrisa que decía, «Recuerdo lo que importa». Los niños jugaban alegremente. Clara, con sus rizos dorados balanceándose, corría por el césped con su muñeca favorita, su risa fácil y contagiosa llenando el aire. Lucas, el adolescente que había madurado tan rápidamente, conversaba animadamente con Juan, el amigo conductor de aplicación que había ayudado a Sofía en los tiempos difíciles, no el Jonas traidor, sino el verdadero Juan, un hombre de buen corazón que se convirtió en un nuevo pilar de apoyo. Lucas hablaba sobre sus proyectos de cine, sus ojos brillando con la pasión de un futuro cineasta. Sofía observaba la escena, un brillo de paz y gratitud en sus ojos. La mujer que había sido humillada, abandonada y traicionada, ahora estaba allí, completa, fuerte, con su familia reunida. Se acercó a Daniel, quien la abrazó suavemente, un gesto que valía más que 1000 palabras. El tacto, el olor, la presencia del uno del otro eran la prueba viviente de que su amor había superado todas las adversidades. La imagen se aleja lentamente, mostrando a la familia unida, bajo el sol, en su hogar reconstruido. No era solo una casa, sino un santuario de superación, un testimonio del poder del amor y la resiliencia humana. El pasado, con sus dolores e incertidumbres, se había transformado en una base sólida para un futuro de paz y unión, con un amor aún más profundo e inquebrantable. La vida, en su complejidad, nos enseña que la verdadera dignidad no se pierde en las humillaciones que nos son impuestas, sino que se encuentra en el coraje de enfrentarlas y en la fuerza de superarlas. La perseverancia es la llama que ilumina los caminos más oscuros, y el amor verdadero, aquel que resiste las tormentas de la traición y los abismos de la memoria, es el ancla que nos mantiene firmes. La justicia, a veces lenta, siempre encuentra su camino, y la mayor venganza emocional es la paz de reconstruir la propia felicidad, con la certeza inquebrantable de que lo que realmente importa, de hecho, jamás se olvida.